Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestra entrevistada de la fecha. Estamos con Sara Serna, directora del proyecto CREER. Sara, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar aquí en Proeconomía y Finanzas. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Sara, hace poco hicieron un seminario relacionado a todo lo que es el financiamiento político y la relación con el crimen organizado y bueno, los impactos también en términos económicos. En líneas generales, ¿cuál es la conclusión o los datos más relevantes que fueron expuestos en este seminario? Bueno, en rasgos generales tuvimos una invitada, una especialista en crimen organizado y política, que vino a contarnos un poco lo que es el impacto de este fenómeno en la región, desde México hasta la Argentina. Es un fenómeno transnacional que impacta, digamos, de manera importante en los sistemas financieros, en la calidad de la representación política. Basta ver nuestro actual Congreso, Cámara de Diputados, que bueno, va a sufrir este flagelo. Y también, de alguna manera, aquellos países que están más vulnerables, con economías más informales como la nuestra, impacta a todos los sectores de la sociedad porque, de alguna manera, lo que hace la infiltración del crimen organizado en política es aumentar en este caso, las ganancias, el poder adquisitivo de unos sectores que la mayoría tienen cuestiones relacionadas con contrabando, piratería, a veces narcotráfico, otro tipo de delitos, por ejemplo, también en zonas de frontera, tiene que ver con el tráfico de personas, tráfico de madera. Entonces, en ese sentido, digamos, se crean riquezas cada vez mayores y muchas veces la penetración implica que de alguna manera se los pueda proteger en términos políticos porque están acercándose de alguna manera a la política con dinero. Y por el otro lado, hay sectores, pensemos en el financiamiento político en particular, donde una mujer joven que quiere ser candidata, por ejemplo, de, no sé, Alto Paraná o de Canindeyú, tiene menos condiciones que un señor que está ligado a un esquema ilegal de economía. Entonces, poblaciones más vulnerables, como pensemos, y ustedes se acordarán, el día de las elecciones veíamos que compraban votos a poblaciones indígenas, por ejemplo. Entonces, el impacto es mucho mayor en poblaciones vulnerables y sobre todo, que creo que es lo que más también importa para pensar en este programa, se muestra una debilidad institucional, una economía de baja calidad, que eso implica menores inversiones externas en el país y a nivel, digamos, micro, y que todas y todos vemos en el caso de las ciudades, la inseguridad crece. O sea, el crimen organizado lo que busca es tener de alguna manera territorios más libres de la presencia del Estado y con ello aumentar sus ganancias, pero también exponiendo a la población a altas tasas de inseguridad, ya sea homicidios, ya sean robos, ya sean secuestros y, bueno, y otro tipo de delitos relacionados. Toda esta problemática se ve en cierto modo más agravada teniendo en cuenta el escenario o el contexto dentro de Paraguay. Tenemos instituciones relativamente débiles, tenemos altos niveles de informalidad, de repente eso favorece a que haya este tipo de problemáticas puntualmente en Paraguay. Sí, puntualmente en Paraguay, ustedes saben, tanto como yo, somos de las economías más precarizadas en cuanto a acceso de los trabajadores a toda la economía formal, pero también hay una serie de trabas. Hemos conversado con varios sectores en el marco del proyecto en el cual estamos trabajando, digamos, para reducir esta influencia del crimen organizado en la política, y muchos sectores, por ejemplo, económicos, gremios, digamos, diferentes sectores de la economía nos mencionan que a veces las trabas, la burocracia hace a un pequeño emprendedor, a un mediano emprendedor, empresario, que le sea muy difícil registrar. Entonces, digamos, hay incentivos muy distintos para personas que se quieran o empresas que se quieran formalizar, y por el otro lado hay una economía subterránea que de manera a veces injusta, ¿no?, por la misma protección que hay, pensemos con cuestiones de corrupción. O sea, las cosas que a nosotros nos ponen en una situación en desventaja con otros países es las altas tasas de corrupción, de impunidad, y la otra cuestión es toda esta economía informal, que hay estudios que dicen, bueno, el 66% de la economía en Paraguay se mueve de manera informal, y también, bueno, eso tiene relación con 7 de cada 10 personas en Paraguay no accede a prestaciones sociales, digamos, una economía formal que cuide sus derechos. Entonces, todo eso relacionado con la política implica mayores beneficios a aquellos sectores que logran de alguna manera acercarse a los políticos, las políticas con financiamiento de sus campañas, o a veces, muchas veces ese dinero que viene también que Paraguay junto a otros de la región
se han vuelto espacios de crecimiento, de lavado de dinero. Entonces de repente vemos emprendimientos que es difícil trazar de dónde vienen, por ejemplo, en el tema inmobiliario, en el tema también de plazas comerciales. O sea, hay una serie de rubros de lo que es el lavado de dinero que deben llamar la atención de las autoridades y de alguna manera sancionarlos, investigarlos, para que eso pueda dar, digamos, de alguna manera una señal a aquellas personas que están buscando la economía formal de que, digamos, la ley es justa para todas y todos. Sara, en líneas generales, lo que sería la lucha en contra del ingreso de estos fondos irregulares dentro de los sistemas políticos, económicos y demás, ¿requeriría algún tipo de reforma en específica? No sé si la parte legal o de repente solamente falta mayor decisión e institucionalidad para poder ir enfrentando este flagelo. Es difícil, es complicado, pero se tienen que se tienen que dar paso hacia adelante. Tu pregunta es muy interesante porque son los dos mecanismos. O sea, importa la voluntad política, importa que las autoridades vayan, sobre todo aquí creo que hay bastantes en este caso, bastantes avances legislativos, específicamente lo que me compete a mí, que tiene que ver con el financiamiento político. Esta es la primera vez y les invito a que visiten el Observatorio Nacional de Financiamiento Político. Esta es la primera vez en los 30 y pocos años que tiene la democracia paraguaya, donde todos y todas las candidatas presentaron una rendición de cuentas. Si gastaron 0 guaraníes o gastaron 900 millones, están ahí con facturas, con el detalle de los rubros que se pueden gastar. Bueno, eso es un avance. Claro que hay mucho que mejorar, o sea, en términos legales se pueden hacer reformas todavía. Digamos, nosotros en Paraguay, ¿qué nos pasó? Se juntó el voto preferente, que es ir a buscar el voto en la ciudadanía, si cada quien a nivel individual, con el tema de financiamiento político que regula lo que sería el financiamiento en blanco, lo que los candidatos y las candidatas pueden de alguna manera reportar, pero hay otra parte que, por ejemplo, movilizar personas para ir como se denominan los punteros, para ir a controlar quiénes o no votan, bueno, o ir detrás de la gente o comprar cédula, bueno, eso no se puede, digamos, blanquear por el sistema actual que tenemos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer por la otra vía? Es también una mayor concientización ciudadana de lo que implica, por ejemplo, la venta de los votos, de qué implica también optar por a veces candidaturas que no nos proponen cuestiones en temas de política económica, política en salud, políticas en temas de educación. Muchas veces, en término sencillo, el marketing político de algo banalizado como por decir, bueno, por tu voto, o sea, medidas de carácter ese populista, lo que hacen es que en América Latina tengamos gobiernos muy cortoplacistas que no resuelven de fondo lo que necesitamos. Y como vos decías, necesitamos voluntad política. Ahora hay un esfuerzo importante, bueno, podemos ver los desafueros que de manera reciente lo hicieron el viernes justamente con una figura política relacionada con el crimen organizado y mayor presión ciudadana. O sea, nosotras, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, tenemos la responsabilidad de concientizar que no es normal que la economía, sobre todo pensando en términos de lo que eso implica para el país, que no haya personas que se puedan jubilar, haya muchísimos jóvenes en situación de precariedad laboral. Entonces, el costo que tiene la corrupción, la impunidad y el crimen organizado es muy alto para el país y eso de alguna manera se ve reflejado en la baja calidad de la ciudadanía, de la baja calidad de la vida de la ciudadanía. Sara, mencionaste que no es un tema exclusivo de Paraguay todo este contexto problemático. ¿Hay algún tipo de país en la región en el cual tengamos, por ejemplo, un ejemplo positivo o algún tipo de proceso en el cual nosotros podamos sacar lecciones para ir aplicando en nuestro país o en prácticamente todo el continente? Sí, justamente dos países que nosotros pensamos, mirando en la región, que son los que más han sufrido el flagelo. Voy a hablar particularmente de Colombia, que fue lo que nos comentó la doctora Ana Claudia en su seminario, en el seminario internacional que hicimos en su ponencia. Nos decía, por ejemplo, Colombia, que empezó, ustedes saben muy bien, con toda la cuestión cultural que hemos visto del narcotráfico en Colombia. Más o menos ellos llevan 50 años con el delito, que bueno, es narcotráfico, pero también es guerrilla, paramilitares, bueno, corrupción del Estado. Ellos han hecho una cuestión interesante en el mecanismo de control. Uno es que se haga el rendimiento la rendición, de cuentas de las campañas al minuto, o sea, por día. Entonces, si Sara ahora fue a hacer publicidad o fue a hacer, bueno, eso se rinde al día, o sea, no como el caso de Paraguay, que nosotros una vez que termina la campaña hay hasta 60 días para que candidatos y candidatas presenten
sus facturas. Entonces, bueno, y hay un control también importante entre instituciones, que aquí sería Superintendencia de Bancos, todo el sistema financiero, todo lo que tiene que ver también con Secretaría de Lavado de Dinero, Dirección Nacional en este caso, Anticorrupción, Secretaría Nacional de Anticorrupción. Hay como un avance en términos de afinar mucho más, o sea, como diríamos en términos legales a veces burdos, es como ponerle candados a cada, por ejemplo, no es que puedas rendir después de que termine, sino rendir al día tu costo. Entonces una persona puede, una organización como nosotros puede de alguna manera observar de, hoy estuviste en 5 departamentos, hoy estuviste en 5 canales, eso cuesta. O sea, uno no puede rendir después como que se ha aplacado un poco el problema y recién se presentan las cuentas. Y otra han sido los mecanismos también de observatorio ciudadano junto con prensa. O sea, también una cuestión es todo lo legal, o sea, de que haya un cruce. Ahí el último ejemplo que me preguntabas, vino al día siguiente de la profesora Ana Claudia, vino otro colega de Marco Tulio Sánchez de Colombia, nos presentaba una ventanilla que nace de los partidos políticos, justamente porque los partidos políticos han tomado un control relevante en este sentido de la transparencia en Brasil, una cuestión de integridad, más que nada no tener candidatos, digamos, de alguna manera que sean referenciados con un partido y que tengan escándalos de corrupción. Ellos crearon un sistema que es una ventanilla única, donde los partidos de manera voluntaria pueden pasarle una lista al Ministerio del Interior, allá que es como un ministerio que tiene que ver con política, no solamente con cuestiones de seguridad, y ellos pueden hacer un rastreo de la persona si tiene antecedentes penales, antecedentes de carácter judicial. Entonces, en ese caso no tendríamos, ¿verdad?, como tenemos actualmente personas que llegan a ganar un escaño con antecedentes o vinculaciones importantes con el crimen organizado. Entonces, son mecanismos de tanto legal, pero también de voluntad política y de la ciudadanía ahí presionando, porque muchas veces nosotros no merecemos, ¿verdad?, y creo que en todo el caso de América Latina, de sociedades tan desiguales, tener candidaturas o una representación que sea de carácter deshonesto. Sara, yo sé que no es tu área específica, pero creo que vale mencionar mucho el alto costo que ya mencionaste de este tipo de flagelos para la economía en líneas generales, porque se tiene un fortalecimiento de un sector vinculado al crimen organizado que tiene la capacidad de juntar mucho dinero, fácil acceso, y es un dinero que en cierto modo entra a competir también con la economía formal. No es que solamente se queda en el hecho de que hay un sector que acumula dinero, sino que genera distorsiones dentro de la economía. Son cuestiones que nosotros tenemos que justamente ver, precautelar y también pedirle a las autoridades que hagan su trabajo para justamente ir reduciendo estos niveles de alto dinero del crimen organizado, introduciéndose dentro de los segmentos formales, incluyendo el financiamiento político. Sí, totalmente. Creo que ahí, por ejemplo, va de la mano, es el sector en el cual yo pertenezco, las investigaciones que se hacen al respecto. Así como se han hecho investigaciones, cuánto le cuesta la corrupción al país, en este sentido, cuánto le cuesta el crimen, que estamos hablando exclusivamente, no es narcotráfico, ya te mencionaba, es piratería, es, por ejemplo, asaltos en el asfalto, o sea, piratas del asfalto, tiene que ver con el contrabando. Somos un país del flagelo, en este caso de la triangulación. Y entonces, ¿qué significa para la economía? Significa justamente que no haya, digamos, una captura de sectores importantes. Paraguay tiene un boom demográfico en cuanto a juventud. Digamos, al no formalizarse la economía, digamos, también no vale la pena muchas veces que los jóvenes, las juventudes puedan estudiar y, digamos, eso sea un correlato de que sean insertos a nivel laboral. Y lo otro que significa también, en términos más sencillos de lo que yo provengo, que son de las ciencias políticas, las políticas públicas, es menores recursos a una empresa de carácter ilegal que no tributa, que no hace gravámenes correspondientes. También acá hay que mencionar, Paraguay tiene de los 2 países más bajos en cuanto a recaudación impositiva de todo el continente americano. Entonces, ¿eso qué nos significa al final de la jornada? No tener hospitales con insumos, no tener escuelas en condiciones que se caen los techos sobre los niños. Y también la otra cuestión que tiene que ver con prestaciones sociales. Uruguay, por ejemplo, es un país que ahora está teniendo problemas importantes porque el sector, digamos, que antes aportaba, que ya es un sector mayoritariamente de adultos mayores, en la actualidad tiene muchas personas que están en la informalidad. Digamos, también hay un problema importante de lavado de dinero. Entonces dice, no podemos de alguna manera compensar con jubilación, y tiene una crisis importante. Nosotros tenemos aquí la cuestión de la no incorporación de las juventudes. La otra cuestión es muchas empresas se han cerrado
ante la competencia, cómo competir contra el contrabando, cómo competir contra los productos que vienen de otros países donde pagan muy poco impuestos por la mano de obra. Y la otra cuestión en términos también de inversión. O sea, muchas veces se hacen estudios de grandes empresas y dicen, bueno, ¿cómo voy a hacer para conocer un país? Y bueno, invertir ahí, tengo que conocer cómo está en términos de institucionalidad. Y yo no diría diría que es grave el problema de institucionalidad en nuestro país. Muchas veces, y eso podemos verlo también en las propias elecciones, la gente no se ve representada porque la corrupción es como un fenómeno que atraviesa todas las esferas, tanto a nivel político como privado. Y bueno, y es lo que tenemos que de alguna manera combatir de todos los niveles. Agradezco por eso mucho la invitación en los medios de comunicación de que no debe ser normalizado que las personas no paguen impuestos, que los empleos no paguen lo que corresponde a sus trabajadores y que eso signifique el día, digamos, a día que haya personas, por ejemplo, escándalos que acabamos de ver de no hay medicamentos en los hospitales y sobre todo también una imagen a nivel país de que haya, una de las cuestiones que necesita Paraguay para poder crecer y mantener niveles económicos mínimos es atraer inversiones en infraestructura, atraer inversiones también de carácter mucho más responsable ambiental y socialmente. Un país que tiene mucho para dar, digamos, en términos económicos, pero estas debilidades institucionales, esta economía informal hace que pague unos costos altos que repercuten en toda la población. Sara, aparte de este seminario que estuvieron haciendo, ¿tienen otros espacios de debate ya previstos, algunos que lo hacen con mayor regularidad? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Básicamente tenemos una campaña que empezó en marzo, que va hasta junio del año que viene, dentro del programa CREER, que queremos justamente discutir a partir de especialistas como esta doctora. Tenemos un podcast en Latitud 25 sobre justamente los peligros de la filtración del crimen organizado en política. Entonces, ahí les invitaría a que sigan las redes de Semillas para la Democracia. Tenemos entrevistas, próximamente vamos a tener, lo que estamos trabajando nosotros muy fuerte, son con actores clave, con sector periodístico, con sector de la academia, o sea, investigadores que estudian todo el tema legal, todo el tema político. Tenemos también con organizaciones de la sociedad civil, pero nuestros productos de la campaña, como sean información, infografías, entrevistas, cápsulas así breves a los especialistas, están en las redes sociales de Semillas para la Democracia, donde tratamos, digamos, de alguna manera un lenguaje sencillo, poner, en este caso, el enfoque en lo importante que es transparentar nuestra política y también buscar una mayor integridad, porque aquí el compromiso no es solamente de las instituciones del Estado paraguayo, que son importantes, sino también de los partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil. Y cuando no, bueno, ahí están los medios de comunicación y están, digamos, organizaciones que están diciendo no queremos impunidad, no queremos corrupción y no queremos que nuestra política y nuestra economía se vean avasalladas por la economía informal y el crimen organizado que perjudica a nuestro país. Sara, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Me parece que abordamos una cuestión demasiado importante para el desarrollo de nuestro país y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Yo encantada, Eduardo, de estar por aquí. Bueno, a las órdenes, con gusto, vuelvo en cualquier momento.